Bienvenidos. Hola a todos, todes. Mi nombre es Ana Yolanda García Rodríguez, especialista en desarrollo integral de infancia y adolescencia. Les doy la bienvenida a esta entrega de pedagogías críticas y decoloniales. En este podcast lleva como título La educación colombiana y sus raíces extranjeras. Con el aporte de autores como Oschenbach 2004, narraremos la historia comparada en la construcción de sistemas educativos nacionales en Iberoamérica, rescatando la influencia extranjera en la educación colombiana, en la realidad, en un tejido que nos impusieron por una fuerza y otros por elección a nuestra cultura. Vamos a realizar un barrido cronológico del proceso del desarrollo educativo de nuestro país, comenzando en Latinoamérica, con la llegada de los conquistadores europeos, centrándonos en características materiales y culturales hasta terminar en Colombia, con marcos de educación europeos adaptados a nuestra cultura. Y comencemos. Historia colonial e independentista. Partiendo del territorio indígena, tenía una organización firme, gozaba de maneras de transmitir sus saberes y desarrollos tecnológicos. Eran grandes cultivadores, adoraban sus propios dioses y contribuyen a una riqueza ancestral. A la llegada de los conquistadores en 1492, no solo llegaron a un continente, sino que ingresaron a transformar la cultura indígena, cambiando su ideología e imponiendo violentamente su cultura, bajo la idea de tabula rasa. ¿Qué quiere decir? Página en blanco, pretendiendo que los indígenas no sabían nada e ignorando sus raíces. Los colonizadores fueron adoctrinando a los indígenas en sus condiciones de vida y valores. La escuela en la conquista eran instituciones evangelizadoras que transmitían una cultura religiosa, de silencio, oprimida y alineada. A pesar de esto, los indígenas pusieron resistencia para conservar su religión y costumbres mediante el sincretismo religioso como una forma de supervivencia cultural. Hacia el año de 1550 se autorizaron los conventos para impartir inscripción al clérigo, gramática y lectura, y en los siglos XVI y XVII se crearon las escuelas doctrinarias para enseñar religión católica, prácticas laborales enfocadas en convertir a los indígenas en obreros y peones. Es lo que Paulo Freire describió como educación bancaria, una escuela europea que no buscaba enseñar a pensar, sino a obedecer. Surgieron también las escuelas monásticas, las iglesias monásticas, para enseñar el español, y en 1571 se crearon los primeros bachilleres religiosos. En 1600 nacieron las universidades Santo Tomás y Javeriana. Ante el intento de abordar su identidad, el pueblo respondió con resistencia, abrazando la cruz por fuera, pero pensando con la sabiduría de la tierra por dentro. Así pensaban los indígenas. Historia colonial e independentista. Partiendo en este territorio indígena, tiene una organización firme, gozaba de maneras de transmitir sus saberes y desarrollos tecnológicos. Eran grandes cultivadores, adoraban sus propios dioses y contribuían en la riqueza ancestral. A la llegada del conquistador en 1492, no solo llegaron a un continente, sino que ingresaron a una transformación de la cultura indígena, cambiando su ideología e imponiendo violentamente su cultura, bajo la idea de tabula rasa, que significa página en blanco, pretendiendo que los indígenas no sabían nada e ignorando sus raíces. Los colonizadores fueron adoctrinados a los indígenas en unas condiciones de vida y valores. La escuela en la conquista eran instituciones evangelizadoras que transmitían una cultura religiosa de silencio, oprimida y alineada. A pesar de esto, los indígenas pusieron resistencia para conservar su religión y costumbres mediante el sincretismo religioso como una forma supervivencial cultural. Hacia el año 1550 se autorizaron los convenios para impartir instrucción del clérigo, gramática y lectura, y en el siglo XVI y en el siglo XVII se crearon las escuelas doctrineras
para enseñar la religión católica y prácticas laborales, enfocadas en convertir a los indígenas en obreros o en peones. Es lo que Paulo Freire describió como educación bancaria, una escuela europea que no buscaba enseñar a pensar, sino a obedecer. Surgieron también las escuelas monásticas para enseñar al español y en 1871 se crearon los primeros bachilleres religiosos. En 1600 nacieron las universidades Santo Tomás y la Javeriana. Ante el intento de borrar su identidad, el pueblo respondió con resistencia, abrazando la cruz por fuera, pero pensando con la sabiduría de la tierra por dentro. Bloque 2. Independencia y modelos importados. A comienzos del siglo XIX surge la sed de igualdad y de libertad. Se deja de ser súbdito para probar suerte con los ciudadanos. Sin embargo, como señalaba Ochsenbach, 2004, el proceso fue casi una copia europea. Incluso antes de la independencia, figuras como Francisco Antonio Moreno y Escandón ya pedían una enseñanza más práctica y menos metafísica. Con la independencia, la educación pasó de la Iglesia al Estado, pero saber leer y escribir se volvió la condición para votar. La escuela fue la puerta de la ciudadanía que solo algunos podían abrir. Seguía siendo una educación bancaria para hacernos útiles al nuevo orden republicano. En 1825, Santander adoptó la idea utilitarista de Jerry Beckham. En 1829, Bolívar devolvió a los sacerdotes el lugar central de la enseñanza. Maldonado, 2008, lo expresa como el desencanto entre sus sueños ilustrados y la realidad conservadora. En 1870, con Eustorgio Salgar, llegó una primavera educativa con el método de Pestalozzi y la profesionalización del docente. Pero todo se encantó en la regeneración del Núñez y el Concordato de 1887, que devolvió el mandato total a la Iglesia hasta el Plan de Cerda de 1892. En el siglo XX, inició con la herida de la Guerra de los 1000 días. La Ley 39 de 1903 dividió la enseñanza en la primaria, secundaria, profesional e industrial. Bajo Pedro Nelo Espina, la obsesión fue la industria y los años 20 se trajo la segunda misión pedagógica alemana. Ahí vinieron las escuelas normalistas. Esta misión trajo como estructura mental que convirtió al maestro en técnico y al niño en obrero, el progreso. En los años 40 y 50 nacieron el IFEX y el SENA. En 1963 se unificó la primaria y en 1970 se dio la gran reforma que estructuró el sistema de básica, media, vocacional y superior. Siguiendo la escuela de Frankfurt, se preguntó si caímos en la razón instrumental, convirtiendo el conocimiento en una moneda de cambio donde vales por lo que produces. Aquí la pregunta radica: ¿dónde quedó el permiso para que nuestros niños simplemente florezcan como seres humanos? Conclusión. En este podcast se ha realizado un breve recorrido de aulas de piedra coloniales hasta planes técnicos moderados, pero la pregunta no es qué reformas adoptemos de otros países, sino qué población estamos cultivando. A menudo hemos contribuido al poder de la mano de obra, dejando a un lado el poder del uso investigativo como un buen proceso formativo. Es hora de romper con la educación bancaria. No podemos seguir tratando a los jóvenes como recipientes vacíos de teorías extranjeras. Educar es nutrir la semilla de la identidad, la creatividad y la dignidad. Los invito a que la próxima vez que vean a un adolescente no vean una cifra de prueba Saber 11 o un técnico del SENA, sino un ser humano con una historia ancestral que merece ser escuchada. Dejemos de importar espejismos y empecemos a sembrar realidades. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un próximo episodio.